Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un programa más de Palabras para Vivir y hoy quedaros en este programa porque vamos a hablar de algo que nos pasa a todos. ¿Cómo influyen en cada uno de nosotros, en ti, en mí, en nosotros, ¿no? ¿Cómo influyen las pérdidas, los cambios, las separaciones en tu vida? Así que quedaros porque vamos a decir algunos consejos y vamos a plantear algunas reflexiones que os van a parecer muy interesantes. ¿La tristeza es necesaria? ¿Para qué sirve la tristeza? Vamos a verlo. Y quedaros también porque va a haber poesía, va a haber también sketch de humor, va a haber también todo ese despliegue que hacemos de canciones, amor, deseo. Así que palabras para vivir. Llevar adelante el mundo sin estar en el mundo es harto complicado. Pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario, un hombre que Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir, otra semanita más, encontrándonos con estas palabras, con estos consejos, reflexiones, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que cuenta es que podamos pensar la vida de alguna manera y con un pensamiento científico, ¿no? Porque hablamos desde el psicoanálisis, que es la ciencia de lo psíquico, nos dice cómo funciona nuestra mente. Y hoy tenemos un tema muy interesante que a todo el mundo le ha tocado alguna vez en su vida, porque quien no ha perdido algún objeto amoroso, un ideal, se ha cambiado de trabajo, de lugar de residencia, etcétera, ha pasado alguna catástrofe, algo importante en su vida y ha habido un cambio ahí. Y sabemos que todas las personas pues tendremos que tener esa capacidad de adaptación, de sustitución, pero a veces vemos que no es tan fácil, ¿no? Sí, esas pérdidas que no son cosas decididas directamente por uno, aunque a veces sí, o sino pérdidas también que vienen del exterior, donde uno de alguna manera se ha encontrado, ¿no? Se muere alguien querido, es una cosa que uno tiene que hacer frente a esa realidad. Pensaba también en la situación en La Palma, ¿no? Que ahí sí, con el volcán también, que todos los habitantes se tienen que volver a plantear también su manera de vivir, como lo han hecho hasta ahora y que ahora no van a poder hacer lo mismo. ¿No? Esa cosa de adaptación, ¿no? Porque hablamos de adaptación, pero es una transformación del sujeto, porque el sujeto se tiene que transformar, porque claro, tenemos que pensar, desde Freud ya sabemos que para estar en relación con las cosas que de nuestro entorno, con lo que estudiamos, con lo que vemos, con lo que amamos, que sean las personas o las cosas o las materias científicas, ahí tenemos nuestra energía que está puesto sobre el otro. Entonces nuestra energía por eso nos interesa, y hay otras cosas que al revés, nuestra energía no está puesta, entonces no tiene interés para nosotros, ¿no? Es una cosa como un poco, sí, como un territorio, ¿no? Nuestra libido, es esa energía psíquica que utilizamos para ello, pues recubre las cosas que nos interesan. Entonces cuando, claro, hay algo que desaparece, pero también cuando se termina un año universitario, claro, cuando se terminan las vacaciones, ¿no? Que siempre hablamos del post-vacaciones, del post no sé qué, del post no sé cuánto, porque hay un lugar donde tenemos que abandonar. Entonces, ¿qué pasa con esa energía que teníamos puesto? En las vacaciones que también lo pasábamos y de repente nos encontramos que ya no hay vacaciones. ¿Qué hago con toda esa energía? ¿No? Que es ahí donde, por eso que hablamos de trabajo psíquico, porque
hay que hacer algo, del mismo modo que hay un trabajo psíquico para ¿no? investir en lugar de vacaciones. Me voy de vacaciones, voy a un lugar nuevo, al principio no conozco, y entonces voy a tener que poner mi libido en las cosas para que me empiecen a gustar. Y una vez que me gusta, ya me voy. Claro, además que también hay que incluir que la tristeza va a formar parte de la vida, ¿no? Es un elemento, un condimento de la vida, porque hay cosas que, como bien dice, uno se tiene que transformar, hay cosas que hay que dejar atrás, y que si no puedo sustituir y modificarme yo, porque no tiene por qué ser tristeza por algo que yo pueda determinar o alguna persona en concreto, a veces uno ni siquiera lo sabe, porque forma parte de cosas que uno, aunque sepa lo que perdió, no sabe ni lo que perdió, o son ideales, a lo mejor no coincide lo que yo pensaba de una realidad y no lo puedo articular, no lo puedo verbalizar, y me siento triste y no entiendo por qué. Y claro, eso habla de pérdidas constantes que hay en nosotros, incluso de nosotros mismos, ¿no? Porque en el desarrollo, en el crecimiento, siempre va a haber modificación en nosotros, no se puede ser igual a sí mismo. Y procesos de tristeza también hablan de ese momento de la creación, que también son importantes, ese momento de tristeza, porque tiene que ver con esa libido, como bien dice, con esa energía psíquica que retiro de algo y que ahora la tengo disponible para poder crear. Entonces cierta tristeza también es necesaria, entonces hay que tener cuidado, que parece que estamos en un momento que queremos todo plano, que nada nos conmueva, y realmente hay cosas que no se pueden medicar, ¿no? Porque la tristeza, por ejemplo, forma parte de todas las personas. Bueno, creo que también cuando uno llega... No lo podemos patologizar, ¿no? Bueno, cuando es un día o dos, o cuando hay justamente una tristeza porque se terminó las vacaciones, o porque se murió alguien, hace parte de un proceso normal. Claro. ¿no? Duelo, es decir, ¿no? que claro, es un proceso donde justamente el sujeto se tiene que dar cuenta poco a poco que eso que le gustaba ya no está, eso que amaba ya no está. Entonces hay un proceso que hasta que de repente le empieza a gustar otra cosa, le empieza a decir, bueno, da lo mismo, el canje, se terminó las vacaciones, pero ya me engancho con otra actividad, con otras personas, con otro grupo de amigos, y entonces ya hago el paso de una cosa a otra. ¿No? Cuando hablabas de sustitución al principio, es poder reemplazar lo que tenía, entonces no es lo mismo, evidentemente, pero ya sacó satisfacción, sacó ¿no? provecho, digamos, de la nueva satisfacción, pero para ello, ¿no? Entonces retiro la libido de ese lugar donde ya no hay nada y la vuelvo a poner en otro lugar. Por eso que vamos a hablar que una persona sana es esa persona que tiene la movilidad de esa libido, es decir, que puede pasar de una cosa a otra, que también es muy interesante para transformarnos nosotros mismos, porque claro, yo no soy la de ayer. Entonces la tristeza puede ser, es que ya no soy la de ayer, ya desapareció la de ayer, entonces ya tengo que... Bueno, pero son cosas sutiles, pero el ser humano tiene esa sutileza, claro, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta que hay cosas, o que no quiere que eso le afecte, y entonces lo rechaza, dice, no, a mí esas cosas no me afectan, y entonces lo rechaza, pero es que es inevitable, es inevitable, es el movimiento de la vida. El movimiento de la vida que además, claro, porque en todo movimiento, ¿dónde nos lleva ese movimiento? A vivir. Bueno, está bien, pero digamos que la gente también, o solemos pensar que es el movimiento hacia la muerte. Cambiar significa que estoy vivo. No puedo ni pensar. Bueno, pero pensaste más justo, es decir, que en pensar la muerte estoy vivo. No en pensarlo conscientemente, sino en darme cuenta que esto no va a dar, ¿no? En poder, porque se dice... Puntuar en tu vida, quieres decir también. Claro, ¿no? es esa muerte que está todos los días con nosotros. No es algo que va a ocurrir al final, sino que está al final de ese encuentro, ¡pum!, una pequeña muerte. Al final de no sé qué, ¡pum!, ¿no? Porque la muerte, ¿qué es? Algún final. Claro, entonces también podemos pensar que, porque estamos diferenciando también lo que es la tristeza, del duelo, de la melancolía, ¿no? Que es cuando uno ya aparece la depresión, ¿no? Que también es la estructura que la persona... ¿no? Porque Freud decía que tanto sanos como enfermos tienen el mismo aparato psíquico. Entonces podemos decir
hay personas que tienen una estructura más melancólica, ¿no? Es decir, que se posicionan cuando hay cambios, pérdidas, cuando empiezan el trabajo el lunes, cuando han hecho algo y tienen que cambiar, como que se ponen más en esa posición de que no pueden aceptar las pérdidas. Y también hay como una moral, ¿no? También se me vino cuando estabas hablando de esa sustitución, ¿no? Que el psicoanálisis dice que precisamente ser sano es ser capaz de sustituir, ¿no? A veces lo vemos en las relaciones de pareja, ¿no? Que a lo mejor terminan una relación o fallece la persona. Y hay personas que pueden sustituir rápidamente, ¿no? Que pueden continuar con otras relaciones, hacer otras cosas, y a veces se es tachado en ciertos aspectos de la sociedad como que a lo mejor no quería tanto a esa persona, o mira qué contento está y con la situación que ha pasado, ¿no? Y ahí, claro, tenemos que ver también esa cuestión de que eso es una persona sana, quien es capaz de sustituir, y realmente ahí cuando para no seguir sonando un muerto, claro, ¿no? Porque claro, si ya no existe en mi vida, es un muerto para mí. Entonces, no que se haya muerto o no, digo que ya no hace parte de mi vida, entonces tengo que seguir vivo, que ¿no? cuesta, como... ¿no? Que cuesta porque, claro, hay que retirar esa energía que estaba puesta en esa... Bueno, es un trabajo, hay que aceptar que a uno, ¿no? Va a tener que hacer ese proceso, de darse cuenta que no está en la realidad, porque a veces, ¿no? Se mueren los padres, se mueren hermanos, digo que hay accidente y entonces uno porque pensaba que le iba a acompañar toda la vida. Entonces, claro, cuando de repente hay un accidente ahí, o cuando hay padres que pierden hijos, que son dramas, entonces, claro, para poder darse cuenta que, ¿no? Porque también lo que tú dices, como existe ese prejuicio de cómo puedo seguir vivo, o cómo puedo seguir feliz, o hacer una vida después de la muerte, ¿no? Que después está estos prejuicios también que vienen ahí, digamos, a entorpecer, ¿no? Un poco el desarrollo para... Y la culpa, ¿no? También, que tú suponte que en un momento determinado haya, y bueno, no tiene por qué ser tan consciente, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? En las relaciones más cercanas, ¿no? Que tienes una pelea con esa persona y fantaseas o piensas, ¿no? O deseas que le pase algo. Y el día siguiente va y le pasa. Entonces, ahí vemos, hay mecanismos inconscientes, ¿no? De la identificación, esa culpa inconsciente por cosas que ni siquiera uno las puede saber que las ha pensado, porque son inconscientes, son fantasías inconscientes, y ahí puede aparecer pues ese sentimiento de culpa que va buscando castigo, ¿no? Y ahí lo vemos también en la melancolía, ¿no? Porque estamos haciendo esa diferencia también, lo que decías, insisto, ¿no? Entre la tristeza, el duelo, que es un proceso normal, que uno ve el mundo gris, pero sabe que hay colores, uno se sostiene también en el trabajo, las relaciones, y luego está la melancolía, que ya es cuando cae en ese lugar de identificación con el otro, porque no puede sustituir esa pérdida, y es como que lo introyecta, ¿no? Como que se pega a esa persona, a ese objeto perdido, y es como si lo tuviera en el yo. Entonces ahí es donde aparece la melancolía, y que un rasgo que la distingue de esa tristeza, ¿no? Y ese duelo es que hay autorreproches, ¿no? Es como si se denigrara públicamente, ¿no? Como si dijera, hay que ver que soy un inútil, no sé, ¿no? Y ahí aparece también ese sentimiento de culpa, y habla no de sí mismo, sino de la otra persona, del otro que ha perdido, que lo está criticando en sí, lo está denigrando en sí, porque hay una ambivalencia de esa cuestión de que le ha abandonado, o ya no está ese ideal en su vida, y ahí hay una ambivalencia afectiva de amor y odio. Y claro, esa es una de las diferencias importantes que hay que distinguir, ¿no? Que hay procesos normales de tristeza, de duelo, pero luego después, la depresión es... Con todo lo que tú dices, ¿no? Que vemos que son procesos inconscientes que descubrió Freud, y que entonces, claro, para poder tener acceso a eso, con la razón y la conciencia no nos basta, que no son instrumentos, no me puedo, ¿no? Que hay mucho ahí que dice... piensa el bien y ya te pasará el bien, o no sé, esas frases ahí, como si uno, ¿no? Fuese dueño dueño de sí, dueño de su manera de sentir, dueño de su manera de hacer, de amar, y no. Uno se mira y dice, mira lo que he hecho otra vez, mira, me enamoro justo de este que no me conviene, por ejemplo. Es decir, que uno, ¿no? Cae, entonces... por eso que vemos que el psicoanálisis es realmente esa herramienta necesaria, porque
va a tomar en cuenta, va a trabajar con esos elementos inconscientes del sujeto, y eso solamente hablando, es decir, que en el habla no siempre hay esos dos niveles, es decir, que decimos lo que conviene decir por la realidad y a la vez siempre decimos otra cosa, que es lo que el psicoanalista va a escuchar, ¿no? Sí, esa otra parte. Claro, porque uno puede saber que se ha muerto alguien cercano, pero eso no te tiene por qué llevar a una depresión. Entonces el psicoanálisis va a escuchar esos procesos inconscientes que son ese mecanismo de identificación, ¿no? Porque al final el que habla no es uno, es como si estuviera identificado al otro, y ese odio que tiene generado ahí le está produciendo también esos sentimientos de culpa, que en la enfermedad hay beneficios secundarios que tienen un sentido, un significado. Y si no se produce esa interpretación y esa persona se puede liberar de toda esa culpa, de esa identificación con el otro, es imposible. No, es muy difícil resolverlo. Además, que decimos al principio, ¿no? Que también es como una estructura psíquica, ¿no? Como, digamos, una manera de reaccionar la persona ante la realidad. Y claro, ahí Freud nos dijo que todos tenemos los mismos mecanismos, las mismas capacidades. Entonces, claro, el psicoanálisis nos ofrece una puerta abierta a la construcción de la salud, porque no es que yo estoy estropeado y cada vez que me pasa eso es endógeno o algo así, ¿no? Sino que tiene que ver con poder construir otras posiciones diferentes ante los cambios, porque seguramente esa persona que tiene esa depresión, esa melancolía, reaccionará cada vez que hay un cambio en su vida de manera melancólica. Entonces eso es lo que hay que transformar, que no es lo que te pase en la vida, sino que es cómo tú reaccionas ante las cosas de tu vida. Y eso tiene que hacer un trabajo psicoanalítico, ¿no? Que un psicoanalista te pueda escuchar esos procesos que son inconscientes en ti, que como bien dice, que por mucho que lo piense, que lo diga, que te mentalice, eso no se puede resolver porque el ser humano es complejo, es muy complejo. Así que bueno, nos dejamos para la próxima. No lloremos, por favor. Volvemos. Muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Doctora, lo estoy pasando bastante mal. No sé si estoy enamorada de mi mujer o qué me pasa. Si quieres la quiero, pero es como un cariño... Es que no me pone, doctora, no me pone. Se llama Teresa, como mi santa madre. Y hace unas tortillas de patata igualita. ¿Que la ponen en lugar de su mamá y por eso no le pone? Doctora, se me viene a la mente, cuando era pequeño, yo estaba viendo una película. Y en esa película me enteré lo que era una prostituta. Me fui para la cocina y de repente mi madre haciéndome la tortilla de papa y mi padre metiéndole mano en el culo a mi madre. Continuamos la próxima. Ay. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Estamos en este lugar, en este rincón, para reflexionar, para hacer algunas lecturas que nos ayuden a vivir mejor, a ponerle palabras a la vida. Mirad lo que me he encontrado en este libro, que es El profesional, de Miguel Óscar Menaza. Fijaros qué interesante. Vamos a ver, es el diálogo 27 y dice: un día la locura fue tal que me pidió la vida y se la di. Cuando ella le pidió la vida y usted se la dio, ¿tenía alguna vida? ¿Vivía algún amor? No, mire, en este momento de mi vida sí, algo de razón tiene. Esa mierda de vida es mi vida. Ah, entiendo. Cuando usted le hubiera dado la vida, si ella se la pedía, usted le hubiera dado un cadáver, no una vida. Ella claramente la hubiera rechazado. Muy bien, pues como vemos, reflexiones para la vida, para vivir mejor, para elaborar un pensamiento que nos ayude pues a relacionarnos con los demás y a vivir mejor en el futuro. Y recuerda que no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse, es para mejorar tu vida, tus relaciones, no para curar ninguna herida pasada. Así que puedes contactar con un psicoanalista, Psicoanálisis Grupo Cero, que te ayudaremos a vivir mejor y a poder elaborar esas palabras para vivir, porque lo que no se puede nombrar no existe. Muy bien, nos encontramos en la siguiente.
Oh siciliana, soberbia, opulenta matrona, en las ventanas ventosas del barrio marinero, en el seno de la ciudad azotada por sonido de navíos y de carros, clásica mediterránea, hembra de los puertos, por los grises rosados de la ciudad de Pizarra sonaban los clamores vespertinos y luego más quietos los ruidos de la noche serena. Veía en las ventanas, resplandeciente como las estrellas, pasar las sombras de las familias marineras y los cantos oían lentos y ambiguos en las venas de la ciudad mediterránea. Era la noche cerrada, mientras tú, siciliana, de huecos, vidrios en un juego siniestro, la sombra hueca y la luz vacilante, oh siciliana, los pezones, la sombra encerrada tú eras, pulpo de las noches mediterráneas. Chirriaba, chirriaba, chirriaba de cadenas, la grúa sobre el puerto en el hueco de la noche serena, y en los brazos de hierro el débil corazón tanía un latido más alto. Tú, la ventana habías apagado, desnuda, mística, en alto hueco, infinitamente ojosa devastación. Era la noche tirrena.